hilo conductor, Ahí está. sino que es al revés. Es decir, de los que yo quise entrevistar, de los que me mandaron a entrevistar, los que cayeron de casualidad, ya sea en Montevideo, ya sea en el exterior, fue como un revisitar esos entrevistados y ver que igualmente tenían un hilo. Entonces hay gente encontrada, hay gente ida a encontrar y eso va conformando un universo como diferente, que tiene como rasgo característico la espontaneidad. No fue pensado en futuro, sino que es pensado desde el futuro hacia atrás. Bien. Claro, hay que contarle a la gente que estamos hablando de personalidades de la talla de Humberto Eco, de Jesús Martín Barbero, grandes teóricos de la comunicación. Por allí está Omar Rincón, una referencia, por lo menos en latinoamericana cuando hablamos de televisión. Otros nombres, a ver, vamos a decir Julieta Rudich, documentalista, uruguaya, radicada en Austria. Sí, está Estrella de Diego, que es una crítica de arte. Está Sandra Russo, que es una periodista argentina. Sandra Russo. Sí, está Gianni Battimo, que es un filósofo italiano. Me acuerdo de esa entrevista porque, claro, a veces en el medio uruguayo estos grandes personajes son traídos por la academia, claro, o por la universidad, y entonces a veces es a último momento que te avisan, ¿no? Pero igualmente las entrevistas tienen una preparación porque yo creo que el periodista tiene que estar todo el tiempo leyendo, ¿no? Creo que también este libro es una reivindicación de que las cosas se pueden difundir, que la realidad se puede difundir, que puede ser accesible a muchas personas y que estos nombres que parecen teóricos muy acartonados o mujeres muy importantes, igualmente pueden tener un diálogo comprensible para todos, contando cuestiones de la realidad, ya sea en Italia de la Berlusconi, en la Colombia de los narcos, o de una uruguaya periodista en Austria y referente en el periodismo documental. Me parece que eso es lo que tiene este libro. La comunicación obviamente es el corazón, ¿no? El corazón del libro. Ahora, Deseo Contracorriente, ¿por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el título? Bueno, el día de la presentación, el viernes pasado en el Centro Cultural de España, que la presentación estuvo a cargo de Salvador Neves, mi editor de Sociedad de Brecha, de la historiadora Ana Ribeiro y del poeta Rafael Courtoisí. Courtoisí decía que tenía un título demasiado psicoanalítico, y es verdad, pero es Deseo Contracorriente, algunas entrevistas encontradas. Es decir, que ahí ese deseo es un deseo contracorriente que se da cuando uno quiere saber algo con el otro, ¿no? Con el otro. Bien. ¿Sí? Y ese con está remarcado en el encontradas, ¿no? Hay un deseo. La entrevista es un deseo de ir hacia el otro, pero el otro también tiene un deseo hacia otro lado. Entonces hay como unas ganas de... Un ida y vuelta, ¿no? Sí, sí, hay como unas ganas de demostrar eso, de que la entrevista es un género dialógico, es un género de conversación, de escuchar el deseo del otro y de que muchas veces ese deseo es en el momento. Bien. Sí. María Ángela, me genera mucha curiosidad el encuentro con Humberto Eco, un hombre que demostró estar muy informado en nuestra realidad política. Eso me sorprendió mucho. Sí, son esos entrevistados que cuando uno va, yo creo que también van a ver qué saben del país, claro, ¿no? Dice, bueno, esta mujer que viene de Uruguay, que bueno, lo estuve persiguiendo a él en las clases que daba, porque es muy difícil acceder. Entonces fui como si fuera una alumna a una clase. ¿En Bolonia fue esto? En Bolonia, pedí al final de la clase, él fumaba mucho, me llamaba mucho la atención que en un salón de clase este hombre detrás de ese humo, ¿no? Y le pedí la entrevista, y cuando me la dio, lo primero que me dijo fue eso, ¿no? Esos años 70 aquí, de casualidad. Y yo creo que eso es lo que tienen algunos entrevistados de esa gran talla, ¿no? Que tratan como, creo que de generar empatía con quien lo entrevista. Creo que él haya nombrado esa anécdota de que estuvo aquí, me parece que lo hizo en realidad como para también ablandar la situación él. Y personalmente
ha sido una entrevista mojón en mi historia del periodismo. ¿Por? Yo creo que, no sé ustedes, pero siempre hay un momento en la vida profesional de uno que uno se da cuenta que hay como un antes y un después. Sí, claro. No lo sé. En mi caso, si bien he hecho algunos informes, yo creo que lo que más me ha marcado es esa entrevista. No sé por qué, la prensa escrita. Bien. ¿Será por el personaje? ¿Será por lo que decía? Es lo que yo intuyo, es como una sensación más que una confirmación. Lo que pasa es que es un nombre que uno empieza a escuchar desde el primer día que empieza a estudiar comunicación, ¿no? Nos acompaña a lo largo de la carrera y a lo largo de toda la vida. El comunicador tiene que leerlo mucho a Eco, ¿no? Sí, los alumnos lo quieren o lo odian, los alumnos de comunicación. No es fácil. Estaba hojeándolo, no voy a mentir en cámara porque te dije que no lo vi todavía, pero estaba hojeándolo. Y hay otra de las entrevistas que me llaman poderosamente la atención por un tema de intriga, también hasta de querer saber más, que es sobre una mujer que has hablado con ella, que es la periodista argentina Sandra Russo. Sí. Una colega de Página 12 de la Argentina, del programa 678 de la TV Pública en la Argentina, y estaba viendo varias de las preguntas que tenés, porque en un momento se habla de la militancia en el periodismo militante de alguna manera. ¿Qué te encontraste en la respuesta de Sandra Russo con respecto al tema del periodismo militante, al periodismo oficialista, si se le puede decir de una manera, comprometerse con algunos temas o con algunas acciones de un gobierno que uno puede estar afín o estar de acuerdo? ¿Qué te encontraste en la entrevista con Sandra Russo? Porque es una persona muy particular, muy especial, sí, y que vive el periodismo hace muchísimo tiempo. Sí, me encontré con una mujer muy coherente. Lo del periodismo militante, si bien yo se lo pregunté, ella lo estaba ya manejando en el propio diálogo. Ya lo estaba diciendo. Y eso, la honestidad. Es decir, que la persona que... Bueno, tengo que empezar desde el principio. La entrevista fue hecha en su casa, en Buenos Aires. Que ya alguien te abra las puertas de su casa con un cafecito, claro, hecha por ella en la cocina, ya eso crea un clima que hace que la otra persona se sitúa en un lugar de honestidad. Tendría que situarse desde ese lugar, ¿no? Y todos los entrevistados que hablan y declaran explícitamente desde dónde viene su discurso, no te pueden generar ningún tipo de conflicto. O sea, podés estar a favor o en contra del periodismo militante, que quiere decir que es un periodismo que en ese sentido en Argentina apoya a Cristina, apoya lo que ellos creen que es una serie de desarrollos y avances en el progresismo, y están comprometidos, se sienten comprometidos. Y podés estar de acuerdo o no, uno personalmente como individuo, pero como periodista te da como mucha satisfacción ver que el otro se está mostrando tal cual es. Eso de mostrarse tal cual es genera siempre esa duda que ¿no? Este me está armando un personaje. Claro. Y ese es el deseo principal del libro y de mi deseo de entrevistar a las personas. Es, bueno, a ver, tú que a través de tus libros te has construido de esta manera, como un académico, como un ser erudito, como una periodista militante, como, no sé, como un militante, como, bueno, a ver, acá, en este momento, ¿lo seguís manteniendo el personaje? Como dice Erving Goffman, que todos tenemos diferentes máscaras en la sociedad. A veces me he encontrado con gente que lo ha mantenido, a veces no, como por ejemplo Alessandro Barico, que me desilusionó como periodista, porque estuve meses atrás de él tratando de tener una entrevista, y cuando la tengo, sus contestaciones fueron tan banales y tan desde el sentido común, y que fue como una gran desilusión. Entonces, eso está bueno, eso, conocer al otro, ¿no? Tratar de descubrir esas como rupturas que tienen las personalidades, esas construcciones de esos personajes. Creo que ese es el gran deseo del libro. Y María Ángela, decime, más allá de la desilusión, ¿cuál fue la entrevista más difícil, la más dura, la que te costó llegarle al entrevistado? Eso es difícil de decir, porque en la entrevista hay momentos. Ajá. Yo, más que decir la entrevista,
diría que en todas las entrevistas hay un momento de quiebre. Bien. Y es ahí de quiebre de lo que veníamos hablando del personaje. Ajá. Eso es lo más difícil de conseguir, ya sea si estás entrevistando al cuidacoches de la esquina o a Humberto Eco. Claro. Es exactamente lo mismo. Bien. Nos quedamos sin tiempo, sin más tiempo para seguir hablando sobre este precioso libro que, por lo menos lo poco que ya comencé a leer, genera muchísima incertidumbre. Lo último, se lo dedicaste a tu vieja, Delcy Bonardi. ¿Por qué? Porque mi madre, Dirce Bonardi, para mí era un debe que tenía. Me parece que es una representante. Te agradezco que hayas preguntado por eso, porque ahí está lo personal. Es una representante de un Uruguay, de esa gente muy humanista, que construyó un imaginario de ese Uruguay ilustrado, cosmopolita desde su visión del mundo. Y había como una necesidad de retribuir. De dar, exacto, sí. Interesantísimo. Sí. Decime una cosa, ¿por qué no tiene índice? No tiene índice porque la idea es que cada entrevista sea una sorpresa. Bien. Y que uno no sepa qué viene. Muy bien. De alguna manera, y tiene ese formato paisado porque quiere ser algo descontracturado para romper un poco con la idea clásica de la entrevista y que sea también un recorrido, un camino, una ruta. Bien, deseo contracorriente. Algunas entrevistas encontradas, entonces allí el libro que tiene Leo en la mano, por allí hoy los mostraron nuestros compañeros, este libro de Mariángela Yaimo que ya está en las librerías. Allí lo estamos viendo, es interesantísimo poder repasar entonces estas personalidades de primer nivel con el nivel de Mariángela, que ya la gente por lo menos que lee Brecha ya sabe de qué periodista estamos hablando. Quiero agradecer el diseño de Eugenia Ladra, quien fue que hizo toda la parte de arte del libro, que me parece que hay que nombrar a las otras personas que hacen el libro porque no es un trabajo personal, así como este tipo de entrevistas son posibles porque hay un editor, porque hay un fotógrafo, un periodista gráfico que te acompaña, porque hay un corrector que no es un simple corrector, sino que es una persona con un oficio muy duro y que te controla y te chequea todo, y eso hay que nombrarlo, ¿no? Que no es algo personal, no es un trabajo individual. Muy bien. Está bueno. ¿Te lo llevas vos o me lo llevo yo? Y después lo arreglamos, afuera arreglamos. Dale. Lo importante es que lo lea toda la gente. Bueno, gracias, Mariángela. Nos vamos. Gracias. Y nos vamos a la pausa y volvemos con Leo para cerrar el programa. Me lo quedo acá, mira. Bien, Rosy. Bueno, antes pasamos de Mariángela Yaimo y antes de despedirnos vamos a estar informando sobre este primer Congreso Nacional de Personas Trans que se desarrolla en nuestro país. Sí, comenzó ayer, termina hoy. Se estima que son 1.500 más o menos las personas trans. Es una estimación, no hay cifras oficiales, ¿no? Ni cerca todavía. Pero bueno, fue un espacio interesantísimo que se generó a instancias de la propia Asociación de Personas Trans, donde allí plantearon sus principales reclamos, necesidades y vivencias. Estuvo Andrea Tosquelas y nos preparó el siguiente material. Tenemos un objetivo principal que es elaborar una plataforma de reclamos. Plataforma que será presentada luego a Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero además, como el año que viene vamos a estar en año electoral, va a ser presentada a los presidenciables y vamos a buscar tener un compromiso por escrito de cualquiera de ellos o de todos de ellos, perdón, de que han recibido esto y de que se comprometen a trabajarlo y cumplirlo. ¿Por qué hacemos un congreso de personas trans? Porque la problemática que tenemos las personas trans es bien diferente y particular a la problemática, por ejemplo, de otros grupos que están dentro del colectivo LGTB, como hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales. ¿Por qué consideras eso, que es particularmente más complicada? Y porque, mira, por ejemplo, cuando nosotras iniciamos nuestra transformación hacia